Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hacer unos comentarios a algunas de las monedas antiguas que saca Nomisma en su próxima subasta. Nomisma es una casa de subastas de San Marino que organiza pues eso, una subasta bastante importante para los días 23 y 24 de marzo de 2024. Como siempre, no misma, pues trae muchos lotes, trae moneda antigua, luego hace un buen repaso a la historia de la numismática y la medallística italiana y luego también incluye moneda internacional. Yo voy a centrarme en este vídeo en la moneda antigua. En un futuro hablaré de todo lo demás, pero sobre todo me centraré pues, en aquellas monedas relacionadas con los reyes españoles, ¿no? Que suele ser lo que más nos llama la atención y además que no misma suele traer muchos de ellos. Tenéis que saber que esta casa de subastas está fincada en San Marino, con lo cual no tiene los problemas de exportación que tiene Italia. Pujar en San Marino, pues es exactamente igual que pujar en cualquier otro lugar de la Unión Europea. Simplemente se puja, se envían las monedas, no se pasa por ningún tipo de aduana porque estamos dentro de la Unión Europea y se acabó. Así que, bueno, que sepáis que se puede pujar con total tranquilidad y que el proceso pues es muy sencillo. Bien, pues sin más, vamos con las monedas que he seleccionado, que como siempre no es que sean ni las más raras, ni las más caras, ni las que me han gustado, así un poquito variadas y que os pueda comentar alguna cosita de ellas. Por ejemplo, de esta estátera de Panfilia, concretamente estaba acuñada en la ciudad de Aspendo a principios del siglo IV a.C. Fijaros, del siglo IV a.C. Y a mí me parece que artísticamente esto es una auténtica maravilla. Siempre se dice que la moneda griega era la más bella, la artísticamente más interesante de toda la historia de la numismática. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, es que yo tengo predilección por la moneda medieval, pero bueno, tengo que decir que estas son monedas bellísimas y además técnicamente muy complejas. Fijaros que aparece ahí en el reverso, aparece este retrato de perfil de un hombre barbudo con casco. Bueno, hasta ahí técnicamente me parece difícil, desde luego yo no sería capaz de grabar un cuño así, pero bueno, no me sorprende tanto, pero lo más sorprendente es el anverso, ¿no? Esa ninfa que están representando de frente, pero digamos un poquito ladeado. O sea, grabar esto en un cuño, porque hay que grabarlo en negativo y técnicamente es complejísimo. Porque hay que, siempre cada línea que está en el cuño tiene que estar buscando la expansión de la plata. O sea, esto no se puede hacer de cualquier manera. A mí esto me parece algo dificilísimo y que muestra, bueno, pues un desarrollo artístico enorme que había en Panfilia. Panfilia, que por cierto está en el sur de la península de Anatolia, lo que sería la costa sur de la actual Turquía, para que nos hagamos una idea. Y lo he estado mirando por curiosidad, porque me entró la duda de si Panfilia tiene algo que ver con los pánfilos, ¿no? No sé en América, pero en España, al que es cuando a alguien le llamamos pánfilo, es como si le llamamos tonto, o bobalicón, o papanatas, o algo parecido, ¿no? Pues parece ser que no, como tal, o sea, no es que tenga que ver el lugar con esto, pero yo entiendo que la raíz léxica será semejante, ¿no? Porque Panfilia significa el lugar de todos los hombres. Al parecer hubo ahí una mezcla de razas importante en la zona de Panfilia, cuando se desarrolló toda esta zona. Tampoco es que lo sepa, vamos, que no soy ningún experto en lo que he podido leer. Sin embargo, la palabra pánfilo en griego significaba bondadoso, también luego en latín. Y luego ya de bondadoso, pues a lo mejor es el que se pasa de bondadoso acaba siendo un poco medio tonto. Entonces, bueno, parece ser como que no tiene ninguna relación el pánfilo con Panfilia. Bueno, aquí me he ido un poquito de la numismática, pero seguro que os ha hecho gracia la tontería esta. Bueno, aquí lo que tenemos es otra moneda, en este caso es posterior, esta ya es del siglo II a.C. Y fijaros cómo cambia el estilo, ¿no? También ha cambiado un poco la geografía, no estamos demasiado lejos de Panfilia. Esto se acuñó en Eolia, concretamente en la ciudad de Cime. Esta Cime está en la costa oeste de Turquía. O sea, si antes hablamos de la costa sur, aquí es la costa oeste. Pero bueno, seguimos en la península de Anatolia. Yo creo que este cambio, más que responder a un cambio geográfico o un cambio cultural, se refiere sobre todo pues, a que el estilo ha ido avanzando pues, a lo largo de los siglos, ¿no? Daos cuenta que han pasado 200 años entre la anterior estátera y este tetradracma.
Bueno, en este caso lo que nos encontramos es el busto de Cime y luego en el reverso aparece pues, este caballo, ¿no? Tan elegante. Veis que el estilo se vuelve más fino, más elegante, más dulce, digamos, ¿no? Quizá a lo mejor la estética anterior de estas monedas del siglo IV antes de Cristo es un poco más ruda, más bruta. A mí personalmente me gusta más, ¿no? Que este estilo, eso, más delicado, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Eh, sí que tengo que decir que cada una en su estilo es una auténtica maravilla. O sea, esto es una auténtica gozada para la vista. Bueno, vamos a dejar a las polis griegas de lado y vámonos a Roma. Vamos a entrar en los denarios. Fijaros, esto es un denario anónimo. Y mirad que en el anverso aparece una X detrás de la cabeza de Roma. Bueno, pues ahí esa X lo que nos indica es el valor, ¿no? 10. Ya sabéis que el X es el número 10 en Roma, en los números romanos. Bueno, pues 10, ¿10 qué? Bueno, pues son 10 ases. Bueno, en el reverso lo que nos aparece es una escena bastante compleja. Lamentablemente no está toda acuñada porque hay un leve desplazamiento, pero es que con una escena tan compleja y con una acuñación a martillo sería casi imposible que apareciesen todos los elementos. Mirad, está ahí Roma sentada, está así como pensativa, si os dais cuenta, ¿verdad? Tiene dos escudos en la espalda y luego Roma está mirando a la loba Luperca, que está con Rómulo y Remo, está amamantándoles. Ya sabéis que esta loba pues, es digamos, el origen mitológico de la ciudad de Roma. Fijaros que esta mirada entre Roma y la loba queda como subrayada, ¿no? Por esa línea que va entre un personaje y el otro. Y luego además aparecen dos palomas, una a cada lado, lo cual, bueno, pues le da un aire más bucólico a la escena y bueno, esto parecería, no sé, casi un cuadro, ¿no? Bueno, o un mosaico romano, una escena propia de un artista que, bueno, pues fue un artista, ¿no? El que abrió estos cuños. Me parece una escena muy bella, muy apacible también. Por cierto, no lo he dicho, este denario es de los años 115-114 a.C. Bien, si ya avanzamos a mediados del siglo I antes de Cristo, nos encontramos este áureo. Es un áureo de Julio César. Y es bastante curioso. Fijaros que aparece un busto femenino en el anverso. Eso es una victoria. Veis que tiene así esas alitas. Y en el reverso lo que nos aparece es esta jarra. Bueno, esa jarra es un praefericulum. Idea, ¿pero qué es eso? Bueno, pues es una jarra que se utilizaba pues para hacer las libaciones durante los ritos, ¿no? Durante ritos romanos. Cuando se ponen a aparecer artefactos litúrgicos en la moneda romana, que aparecen muchas veces, bueno, pues el praefericulum es uno de los que suele aparecer. Fijaros que la leyenda del anverso nos indica Caes, se está refiriendo a Julio César y luego aparece como dictador, ¿no? Dictador Julio César. Y sin embargo, en el reverso nos cita a otra persona. Nos indica Lucius Plancus, creo que el L Planck se lee bastante bien, entonces este hombre es Lucius Plancus, y luego indica Praef, por lo que era praefecto, o sea, prefecto urbis, o sea, prefecto de la ciudad, prefecto de Roma. Este tal Lucius Plancus, este era todo un personaje, ¿eh? El tío se había hecho amigo de Julio César y cuando Julio César se fue pues a España, ¿no? Pues le dejó a él como prefecto de Roma, un poco el gobierno civil y militar de la ciudad caía en él. Luego supo mover sus partes políticas, debía ser un tío muy buen político, un chaquetero diríamos hoy, porque cuando asesinaron a Julio César, pues él consiguió hacerse amigo de Marco Antonio y cuando Marco Antonio le asesinaron o perdió la famosa batalla de Actio, ¿no? Pues luego se hizo amigo de Augusto, sí. Entonces, bueno, pues el amigo de este Lucius Plancus era un personaje bastante curioso, que bueno, no es fácil moverse así entre bandos durante estas guerras civiles, ¿no? Eso ni en la antigua Roma, ni en la actualidad, ni en ningún momento histórico. Lo normal es que ante estos momentos, en una de esas te maten, y al tipo, pues no le mataron.
Bien, otro denario de esta misma época, fijaros, esto es un denario acuñado en Roma, pero aquí si vemos este denario así de primera vista y sin leer nada, diréis, bueno, ¿y quién es este hombre? Seguro que muchos diréis, bueno, este es Pompeyo Magno, porque se parece, ¿no? Se parece a otros retratos monetarios de Pompeyo Magno. Bueno, pues no, no es Pompeyo Magno. Este hombre es un tal Lucius Libenius Regulus. Fijaros que en el reverso aparece el L. Libenius, ¿no? A ver, este L. Libenius que está referenciado en el reverso, este era el Triumvirum Monetalis, este era la persona que estaba a cargo de la acuñación. Sin embargo, parece ser que el Libenius que aparece en el anverso es su padre. ¿Vale? Este padre suyo era pretor y también fue pretor, bueno, igual que el anterior, ¿no? Igual que Lucius Plancus, bueno, pues este otro Lucio Libenius, pues también fue pretor. Y también fue pretor con Julio César, cuando Julio César marchó contra Pompeyo Magno a Hispania, le dejó a él de pretor. Luego ya posteriormente, pues su hijo hizo esta moneda. Bueno, esto ya lo he explicado en más de una ocasión, que al final los triunviros monetalis lo que hacían era acuñar monedas referenciando a sus propias familiares, a muchas veces mitológicos, en este caso era una persona real, era su padre, y bueno, pues lo hacían así, pues digamos, para gloria muchas veces de sí mismos. Hay que decir también que este tal Lucio Libenius, según he podido ver por ahí, era amigo de Cicerón, al parecer amigo personal, e intercedió bastante por Cicerón, curiosamente. Lo que pasa es que, claro, aquí como se van repitiendo los nombres y demás, luego muchas veces en la historia no está muy claro, los diferentes autores no se ponen de acuerdo en quién era qué, si era el hijo, si era el padre, si era el nieto. Bueno, pues ahí está parte de la dificultad. Bien, luego aquí tenemos un sestercio de Nerón. Aquí ya entramos en el Imperio Romano y entramos por la puerta grande porque esto es un sestercio maravilloso. Bueno, el busto de Nerón, pues ahí lo podéis ver. Y en el reverso lo que nos encontramos es el templo de Jano. Y cuando he dicho que entramos por la puerta grande, nunca mejor dicho, porque fijaros que aquí está este templo de Jano con las puertas cerradas. A ver, el templo de Jano estaba en Roma. No se sabe exactamente dónde, hay diferentes teorías de que está ubicado aquí, ubicado allá y demás, pero era un templo muy importante. Cuando las puertas del templo de Jano estaban abiertas, es que Roma estaba en guerra. Cuando cerraban las puertas del templo de Jano, es que Roma estaba en paz. Bueno, ya os podéis imaginar que estas puertas estaban casi siempre abiertas, o sea, estaba bien ventilado, el templo de Jano. El caso es que Nerón pues, ganó unas guerras, creo que fue en la zona de Armenia y demás, en el año 64, si mal no recuerdo, en el año 64 después de Cristo, estoy hablando de memoria ahora. Y bueno, pues emitió una serie bastante amplia de sestercios, de ases, de dupondios, con el templo de Jano con las puertas cerradas, a pesar de que todavía no las había cerrado. Estas, al parecer, aunque aquí hay discrepancia entre historiadores, por lo que he podido leer, al parecer se cerraron en el año 66 después de Cristo. O sea, se empezó a emitir las monedas antes de que se cerrasen las puertas. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, pues porque esperaron a que estuviesen, digamos, todos los invitados a la fiesta para poder hacer pues la ceremonia solemne de cerrar las puertas, pero las monedas las acuñaron antes, pues un poco para ir ya conmemorando y yo creo que en buena forma para ir anunciando que ya por fin se iban a cerrar las puertas del templo de Jano. Por fin llegaba la paz a Roma. Paz que duró entre poco y menos, por otro lado. Pero bueno, esto es la historia continua del Imperio Romano. Bien, ya vamos a entrar en el siglo III y aquí vamos a ver unos áureos maravillosos. O sea, todo lo que sea oro del siglo III siempre es muy raro y siempre es muy caro, incluso en bajas calidades. Cuando tenemos una calidad como esta, pues ya esto está fuera del alcance de prácticamente cualquiera. O sea, esto es pensar o me compro un coche o me compro esta moneda, ¿sabes? O sea, estamos hablando de este tipo de precios. En este caso lo que tenemos es un áureo de Trajano Decio, del bueno de Decio. Me imagino que todos os suenan el edicto de Decio, ¿no? Que de manera indirecta iba contra los cristianos, que ahí
digamos que se desarrolló la famosa persecución de Decio. Bueno, pues este era el hombre. Ahí vemos este retrato de Decio, que todavía eran bastante realistas, y luego en el reverso lo que nos encontramos es la abundancia, una personificación de la abundancia. Y en la leyenda nos indica Uberitas AVG. Uberitas era esta abundancia y AVG de Augusta. Veis que la abundancia se representa con una cornucopia y luego hay también discrepancia. ¿Qué tiene en la mano derecha? Eso es una ubre de una vaca, puede ser, o una bolsa. También puede ser. Entonces, bueno, pues ahí hay cierta discrepancia iconográfica, o yo por lo menos en distintas fuentes lo he visto de manera diferente. En cualquier caso, sabéis que la cornucopia, esto sí que es un símbolo de la abundancia que viene desde muy antiguo, muy típico también en el Egipto tolemaico, por ejemplo, y luego ya pues en Roma durante muchos años. Esta representación de la abundancia es bastante típica en las monedas de Trajano, Decio. De hecho, creo que también aparece esta misma representación en denarios. Entonces, bueno, pues el que no pueda permitirse un áureo, pues puede tener la moneda de plata, ¿no? Que esas son bastante más asequibles. Bien, otra moneda que quería comentar es este sestercio o doble sestercio de Póstumo. Esto lo comentamos un poquito de soslayo en el artículo que escribí junto con Agustín sobre el doble sestercio, que era justamente de Trajano Decio, pero aquí quería subrayar este aspecto. Fijaros que aparece Póstumo con esta corona radiada. En el reverso aparece una proa. Bien, aquí tradicionalmente se dice que esto es un doble sestercio y de hecho pues Nomisma lo cita como doble sestercio. Y yo no digo que esté mal, ¿vale? Solamente digo que hay autores que lo ponen en duda. Hay autores que ponen en duda que esto sea un doble sestercio y lo que dicen es que probablemente fuese un sestercio. Claro, esto no lo sabemos. No tenemos ningún documento que diga si esta emisión era de dobles sestercios o era de sestercios. A ver, el argumento a favor de que son dobles sestercios es que tiene la corona radiada. Y como decíamos en este artículo, pues a ver, todo lo que sean valores dobles, o sea, dupondios, antoninianos y dobles sestercios, pues tienen la corona radiada. Bien, el argumento en contra es que el peso de estos dobles sestercios son prácticamente iguales que los de los sestercios normales. Incluso a veces que es menor el peso del doble sestercio que del sestercio. O sea, que el que tenga la corona radiada o que tenga otro tipo de corona de laurel o lo que sea, no implica que la moneda tenga más o menos peso. Eso ocurre, o sea, esto de que no implique que tenga más o menos peso ocurre en Póstumo y en Aureliano también, pero no ocurre en Trajano Decio. En Trajano Decio sí que tienen más peso las monedas que tienen una corona radiada. Entonces, hay autores que dicen que ya para la época de Póstumo, las monedas que son dobles sestercios no tienen por qué ser dobles sestercios, sino que probablemente la corona radiada ya haya perdido su significado para entonces. Además de que tampoco parece que tuviese mucho sentido acuñar y emitir dobles sestercios en época de Póstumo, cuando en época de Trajano Decio pues no tuvieron una mayor aceptación. Bueno, pues aquí está el debate, ¿no? Yo ahí no sabría meterme. O sea, tener un criterio propio en un debate de este nivel, pues hace falta estudiar mucho, irse a fuentes y bueno, pues esto obviamente está fuera de mis capacidades como divulgador. Yo os lo dejo aquí planteado y bueno, pues el que quieras estudiar más al respecto, pues que pueda hacerlo. Y si no, pues que sepáis que cuando veis ahí estas monedas, hay veces que las vais a ver descritas como dobles sestercios y otras veces que las veis descritas como sestercios. Otra pieza súper interesante, también súper rara, es este áureo de Aureliano. Aureliano fue uno de los grandes emperadores, ¿no? El que reunificó este imperio romano. Bueno, pues en el reverso lo que nos encontramos es, bueno, entiendo que es Marte avanzando, veis que tiene así la lanza, veis que tiene un triunfo que está colgado en el hombro y parece que tiene un prisionero, ¿no? Un prisionero, entiendo yo, bárbaro, por esa especie de gorro frigio que tiene.
e indica Virtus Illirici, o sea, la victoria de los ilirios, ¿no? Sabéis que Aureliano era era uno de los emperadores ilirios y, como digo, uno de los grandes. Bueno, esto es un monedón, o sea, esto es una auténtica maravilla. Mm, no sé, yo si tuviese que elegir, si me preguntas, ¿cuál es la moneda que más te ha gustado? Bueno, yo estaría entre esta y la siguiente, porque la siguiente también es muy, muy buena, pero es un poco justo al contrario. O sea, esto es un aureo de Maximiano. Ya sabéis que Maximiano fue uno de los tetrarcas, junto con Diocleciano. Primero tuvieron una diarquía y luego ya desarrollaron la tetrarquía. Bien, a Maximiano se le relacionaba con Hércules, por eso muchas veces se le cita como Maximiano Hercúleo, ¿no? Y siempre se le representa, bueno, muchas veces se le representa como un Hércules, pero siempre como un hombre así brutote y fuerte. Debía serlo, ¿eh? Debía ser todo un militar, más militar que político de este hombre, y así grandote y demás. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, se le representa de manera delicada, tanto en anverso como en reverso. O sea, en el anverso hay con unas facciones, no sé, de un emperador sereno, y en el reverso casi casi parece un cónsul, un político, ¿no? Un aristócrata, más que un guerrero, ¿no? Entonces, bueno, pues me resulta muy llamativo este áureo y, bueno, pues es un áureo que obviamente yo no me puedo permitir, vamos, ni de lejos, porque estos son piezas de un nivel altísimo. Y bueno, pues hasta aquí este repaso que yo os he dado. A ver, he mostrado piezas de varios niveles de precios, y luego hay muchas otras, ¿eh? O sea, nadie espere que todas las monedas en la subasta de nomisma tengan unos precios estrepitosos. O sea, también tienen otras piezas que son llamativas y que no son tan caras. Por cierto, también incluyen bastantes vídeos dentro de su subasta, así que a lo mejor podéis echar un vistazo y vais a ver monedas muy, muy bonitas, tanto en foto como en vídeo. Y yo con esto pues me despido por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y hasta pronto.